El concepto Casa de los Horrores ha sido utilizado por la prensa amarillista en varios casos particularmente escabrosos de abuso, tortura y/o asesinato cometidos en un mismo domicilio. Algunas de las más famosas son las del británico John Reginald Christie, asesino en serie que a principios de los 50 ocultó varios cadáveres en el patio, piso e incluso las paredes de su edificio en el 10 de Rillington Place. Otra propiedad con una macabra reputación es la casa de Amityville en Nueva York, en donde el 21 de noviembre de 1975, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo asesinó a tiros a toda su familia, un total de 6 personas. En diciembre de 1978, la policía de Chicago encontró 29 cuerpos sepultados en la propiedad del contratista John Wayne Gacy en Norwood Park. Las primeras 4 víctimas de Gacy fueron arrojadas al río Des Plaines, pero eventualmente el asesino decidió enterrar los restos en su propio sótano, porque trasladarlos de un lugar a otro le resultaba engorroso debido a que padecía de un dolor de espalda crónico. En 1992, el matrimonio compuesto por Fred y Rosemary West sería detenido y acusado por un total de 12 asesinatos y varios cargos de abuso sexual contra sus propios hijos, en un caso que conmovió a toda Inglaterra. Todos los crímenes serían cometidos en el interior del inmueble ubicado en el número 25 de la calle Cromwell, en Gloucester. En enero del año 2018, en la ciudad de Perris, California, David y Louis Turpin serían acusados de haber maltratado y mantenido en cautiverio a sus 13 hijos durante décadas. Las víctimas, con edades comprendidas entre los 2 y 29 años, estaban encerradas en una habitación oscura y fétida, en donde eran alimentados una vez al día y se les permitía tomar una ducha solo una vez al año. En todos estos casos, el calificativo de Casa de los Horrores parece adecuarse perfectamente. A finales de octubre del año 2009, los medios de comunicación estadounidenses daban la macabra noticia de que en un inmueble ubicado en un barrio residencial de Cleveland, Ohio, la policía había encontrado al menos 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición. En un principio no existían demasiados detalles, pero claramente se trataba de un caso inquietante. El contingente policial aumentó a medida que pasaban las horas, hasta que finalmente agentes del FBI, un equipo forense e incluso un equipo SWAT hicieron ingreso al domicilio. El lugar se repletó de periodistas y curiosos, quienes no pudieron ocultar su sorpresa al percibir un hedor espantoso que invadía toda la calle. El rumor de que en aquella casa podía haber más cadáveres no se hizo esperar. Este sería el inicio de una de las historias de asesinato serial más espeluznantes de las últimas décadas en los Estados Unidos. Era el 29 de octubre del año 2009. 2 agentes de policía se presentaron en un inmueble de 3 pisos ubicado en el 12205 de Imperial Avenue, en el vecindario de Mount Pleasant, en Cleveland, Ohio. El día 22 de septiembre, la Tundra Billups había realizado una denuncia, asegurando que el sujeto que vivía en el lugar la había golpeado y violado para posteriormente estrangularla con un cable. Estuvo varios minutos desmayada hasta que despertó y consiguió darse a la fuga ante la sorpresa de su atacante. Billups era una mujer que tenía antecedentes por consumo de alcohol y drogas, por lo que en un comienzo su denuncia no fue tomada en serio. De hecho, ella misma confesó que había ingresado a la casa del hombre por su propia voluntad, con la promesa de conseguir algo de crack.
tuvo que pasar más de un mes para que la policía autorizara a un par de agentes a visitar el lugar del ataque. Cuando los oficiales bajaron de la patrulla, de inmediato percibieron un penetrante olor a podrido. Ni siquiera se habían acercado a la casa del sospechoso, por lo que pensaron que podía tratarse de algún problema de alcantarillado en la zona. Sin embargo, el hedor se volvió todavía más fuerte cuando se pararon en el umbral de la puerta, lo que los alertó rápidamente. Golpearon varias veces, pero no obtuvieron respuesta, así que finalmente decidieron hacer ingreso a la propiedad, encontrando 2 cuerpos humanos en estado de descomposición en el tercer piso. Tras el horrible hallazgo y después de corroborar que el dueño del inmueble no se encontraba en el lugar, se comunicaron con la central para solicitar refuerzos. En cuestión de minutos, varias patrullas llegaron a la escena y la casa quedó demarcada con cintas amarillas, lo que alertó a los vecinos. El área era conocida por los altos índices de delincuencia, prostitución y tráfico de drogas. No era extraño que se cometieran todo tipo de crímenes, sin embargo el enorme contingente policial y periodístico no pasó desapercibido. Entre los reporteros ya se había corrido la voz de que algo terrible había sido descubierto en el vecindario de Mount Pleasant. Lo que los agentes encontraron en el interior del 12205 de Imperial Avenue fue horroroso y repugnante. El lugar estaba atestado de moscas, cucarachas, ratas, ropa sucia y trastos que se acumulaban en todos los rincones. Había varias bolsas de basura con rastros de sustancias descompuestas, además de manchas rojizas en las paredes, pisos y alfombras. Resultaba evidente que el mal olor que se sentía desde la calle provenía de ese sitio. El primer día la policía retiró los 2 cadáveres hallados en el tercer piso, los cuales estaban tendidos en el suelo y envueltos en bolsas de basura. Posteriormente se encontrarían otros 2 cuerpos en un pequeño trastero ubicado detrás de uno de los muros. En el sótano, la presencia de un montón de tierra tras las escaleras hizo sospechar a los detectives que se había realizado una excavación recientemente. Mientras removían los escombros para revisar el piso, se toparon con un balde plástico que contenía un cráneo humano. Después de realizar la excavación, se pudo rescatar el cadáver de una 6ª víctima envuelta en una bolsa plástica. Otro grupo de forenses se concentró en el patio de la propiedad, en donde se encontrarían otros 5 cuerpos enterrados. Tras varios días de búsqueda, la policía pudo localizar un total de 11 cadáveres pertenecientes a mujeres afroamericanas, aunque determinar sus edades e identidades resultaría un trabajo complejo debido al avanzado estado de descomposición que presentaban. Al mismo tiempo, el propietario de la vivienda, identificado como Anthony Sowell, de 50 años, estaba siendo buscado por toda la policía de Cleveland. Todo apuntaba a que se trataba de un peligroso asesino en serie. Uno de los detectives que ingresó a la casa de Sowell diría posteriormente en una entrevista que el suelo estaba cubierto de excremento de ratas y gusanos que se subían por las paredes. Claramente el hedor provenía de esa casa y la gente del vecindario se había quejado en varias ocasiones por la situación. Sin embargo, todos asumieron que la fábrica de embutidos que se encontraba justamente al lado de la casa de Sowell era la responsable. El olor a putrefacción había comenzado a sentirse en el verano del 2007 y algunos residentes incluso fueron a encarar al dueño del local mostrando su molestia.
En el año 2008, y después de los insistentes llamados de los vecinos de Mount Pleasant, inspectores de sanidad se presentaron en el lugar para constatar los hechos, y Elias Talle, dueño de la tienda, se vio obligado a invertir casi $200,000 en la renovación del sistema de ventilación, pero el olor a putrefacción no desapareció, sino que se intensificó. Nadie podía imaginar que varios cadáveres humanos se estaban acumulando en la casa de uno de sus vecinos. Anthony Sowell sería arrestado 2 días más tarde y el caso comenzó a tomar cada vez más fuerza en los medios de comunicación. Toda la comunidad afroamericana de Cleveland exigía una respuesta por parte de las autoridades, porque muchas de las víctimas eran mujeres que efectivamente habían sido reportadas como desaparecidas y no se había realizado ninguna investigación seria para dar con sus paraderos. Sowell sería interrogado por la policía, sin embargo se mostró impreciso y no pudo explicar por qué había asesinado a las víctimas, ni tampoco cómo pudo vivir durante tanto tiempo en esas condiciones, rodeado de ratas, cucarachas, gusanos y cadáveres. Anthony Edward Sowell nació en Cleveland, Ohio, el 19 de agosto de 1959. Fue criado junto a sus 6 hermanos por su madre, una mujer llamada Claudia Garrison, quien además tenía bajo su cuidado a los 7 hijos de su hermana fallecida. Garrison era una mujer alcohólica y violenta. Tanto ella como su madre sometían a los niños a brutales castigos como golpearlos en la espalda con cables hasta hacerlos sangrar. A pesar de que Sowell parecía un chico tranquilo y callado, fue a la edad de 12 años que comenzó a violar a una de sus sobrinas. Aparentemente este no sería el único caso de abuso sexual dentro de la familia. En 1978, y a la edad de 19 años, Sowell ingresó al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, convirtiéndose en un cadete destacado. Estuvo en Carolina del Norte y Carolina del Sur, para posteriormente ser enviado a Okinawa en enero de 1984. Terminaría su carrera en 1985, después de ser trasladado al campamento Pendleton, en California. Entre sus logros se destacaban una medalla por buena conducta, un certificado de reconocimiento, un mástil meritorio y 2 cartas de agradecimiento. Sin embargo, una vez que intentó volver a la vida civil, no consiguió adaptarse. Le costaba conseguir un empleo estable y comenzó a consumir drogas duras, principalmente crack. A partir de los años 60, muchas familias respetables y de buenos recursos habían abandonado la ciudad de Cleveland por diversos motivos. Los disturbios raciales, el cierre de industrias, el narcotráfico y la alicaída economía hicieron que la calidad de vida se deteriorara abruptamente. Muchas casas y edificios se convirtieron en espacios abandonados que eran frecuentados por pandillas, drogadictos y delincuentes. La epidemia del crack se desataría a principios de los años 80 y Anthony Sowell no estuvo ajeno a ella. Frecuentaba las calles vendiendo drogas hasta que en 1989 sería acusado de violación en contra de una mujer que estaba embarazada de 3 meses. Melvette Sockwell fue engañada por Sowell para ingresar a su domicilio, en donde tras beber unas copas la golpeó, ató y violó mientras intentaba estrangularla con un cable. La mujer consiguió huir cuando su agresor se quedó dormido y acudió inmediatamente a la policía. La defensa de Sowell llegó a un acuerdo con la fiscalía y en vez de ser acusado de secuestro, violación e intento de asesinato, solo se declaró culpable por intento de violación y fue condenado a 15 años de prisión. Sería liberado en el año 2005 con un prontuario de delincuente sexual.
A pesar de todo, había demostrado un comportamiento ejemplar en la cárcel y se estimó que las probabilidades de que reincidiera eran bajas. Posteriormente se mudaría al 12205 de Imperial Avenue, en el vecindario de Mount Pleasant. Es entonces que varias mujeres de la zona comenzaron a desvanecerse. En junio del año 2007, Crystal Dozier, de 38 años, fue reportada como desaparecida. A pesar de que se repartieron volantes con su fotografía por todo el barrio, no se pudo dar con su paradero. Poco después, Elias Talley, el dueño de la tienda de embutidos, comenzó a recibir los primeros reclamos con respecto al hedor que inundó repentinamente la calle y que comenzó a colarse en las casas aledañas. El hombre limpió sus máquinas refrigerantes, drenó las cloacas y se preocupaba de empacar cuidadosamente los desperdicios, pero el mal olor continuaba. En junio del 2008, Tishana Culver, de 31 años, también fue reportada como desaparecida. Lo mismo ocurriría con Lishandra Long, de 25, vista por última vez en agosto de ese año. Un mes más tarde, en septiembre del año 2008, Sowell trabó conversación con Vanessa Gay en una esquina y la invitó a su casa a beber alcohol y fumar crack. Tras beber unas copas, la golpeó y comenzó a violarla durante varias horas. La mujer conseguiría escapar y llamar a la policía, sin embargo el procedimiento requería que se presentara en una comisaría, a lo que finalmente se negó por vergüenza y temor a ser arrestada por sus antecedentes relacionados al consumo de drogas. Entre octubre y noviembre, otras 2 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en la zona: Michelle Mason, de 45 años, y Tonya Carmichael, de 53. El día 8 de diciembre, una patrulla que rondaba por el barrio se topó con una mujer afroamericana que les hacía señas de forma desesperada. Sería identificada como Gladys Wade y aseguraba haber sido atacada por un sujeto que la arrastró hasta el interior de su casa, en donde intentó violarla y estrangularla. La mujer había conseguido arañarle el rostro y los ojos antes de escapar. Los oficiales se acercaron hasta el 12205 de Imperial Avenue y Sowell sería puesto bajo arresto sin prestar resistencia. La víctima insistió en que su atacante había intentado violarla y asesinarla, pero sus alegatos no fueron tomados en serio. A pesar de que toda la evidencia indicaba que ambos tuvieron una fuerte pelea, y considerando que Sowell tenía antecedentes penales y estaba registrado como delincuente sexual, una de las oficiales que realizó la detención dictaminó que solo se trató de un intento de robo. Este se transformaría en uno de los incidentes más polémicos en torno al caso. La oficial que rellenó el formulario llevaba años trabajando en la unidad de delitos sexuales de Cleveland. Hacer caso omiso a las acusaciones de la víctima significaría eventualmente su destitución y una enorme demanda civil en contra de la ciudad cuando los asesinatos salieron a la luz pública. También resultaba insólito que 2 agentes de policía arrestaran a Sowell en su propiedad y tomaran fotografías de la escena sin haber notado el intenso olor a putrefacción que provenía desde el interior. Todos estos errores permitieron que Anthony Sowell saliera en libertad pocos días más tarde para continuar matando mujeres. Las siguientes víctimas serían Kim Smith, de 44 años, asesinada en enero del 2009. Nancy Coops y Amelda Hunter, ambas secuestradas y estranguladas por Sowell en abril de ese mismo año. Janice Webb, de 49, y Telacia Fortson, de 31, serían reportadas como desaparecidas en junio, mientras que Diane Turner, de 38 años de edad,
fue vista por última vez a principios de septiembre del año 2009. A pesar de que existían varios reportes de desapariciones en la zona, muchos de ellos no fueron investigados. El contingente policial era insuficiente y se dio prioridad a otros casos, básicamente porque las mujeres desaparecidas eran adictas al crack y tenían antecedentes penales por cargos de prostitución, consumo de alcohol y drogas. Debido a sus estilos de vida, resultaba difícil seguirles el rastro, aunque posteriormente algunos reconocerían que no se hicieron los esfuerzos necesarios por localizarlas. El factor de la discriminación racial también sería tema de discusión, después de que se descubriera que todas las mujeres estaban muertas. El día 22 de septiembre, Sowell recibió la visita de un agente de policía, al cual atendió en la puerta de su domicilio. Se trataba de un chequeo de rutina que se realiza a los delincuentes con antecedentes sexuales. Nuevamente el hedor de la casa de Sowell parece haber pasado desapercibido, porque el oficial se retiró a los pocos minutos sin registrar ningún incidente. Ese mismo día, Sowell invitó a su casa a la Tundra Billups a beber un trago y fumar crack. Mientras estaban en el interior, el sujeto la golpeó, violó e intentó estrangular con un cable eléctrico, hasta que la mujer consiguió escapar y denunció el ataque a la policía. A pesar de la gravedad de las acusaciones, pasaría más de un mes antes de que una patrulla se acercara nuevamente hasta el 12205 de Imperial Avenue. El 20 de octubre, una cámara de seguridad registró el momento en que una mujer desnuda saltó desde una de las ventanas del segundo piso de la propiedad de Sowell. Un par de testigos vieron al hombre en el costado de su domicilio, completamente desnudo, asegurando que su novia se había caído por accidente. Uno de los presentes llamó al 911 y Sowell acompañó a la mujer hasta un hospital, desde donde posteriormente se dio a la fuga sin ser interrogado. La mujer, identificada como Shawn Morris, permaneció 3 días inconsciente. Poco después, Sowell la llamó por teléfono y le advirtió que si lo denunciaba la asesinaría. Ante las amenazas, la mujer decidió no contar a las autoridades lo que le había ocurrido. El 29 de octubre del año 2009, 2 agentes se presentaron en la casa de Anthony Sowell para interrogarlo con respecto a las graves acusaciones de la Tundra Billups. Como nadie les abrió la puerta, ingresaron al domicilio y encontraron mucho más de lo que esperaban. Ese mismo día, se comenzó a rumorear entre los círculos periodísticos especializados en noticias sobre crímenes que una casa de los horrores había sido descubierta por la policía de Cleveland. Las autopsias confirmaron que todas las víctimas de Sowell fueron estranguladas hasta la muerte. De hecho, varios de los cuerpos estaban amordazados y con cables enrollados en el cuello. Incluso uno de los que fue encontrado en el tercer piso del inmueble tenía restos de semen, lo que indicaba que Sowell mantuvo relaciones sexuales con él en estado de putrefacción. El asesino enfrentaba un total de 11 cargos de asesinato y otros 74 cargos de violación, secuestro, manipulación de pruebas y abuso de cadáveres. Varios psicólogos, psiquiatras y agentes del FBI se mostraron intrigados por la personalidad de Sowell. Si bien en los primeros interrogatorios insinuó que sentía odio por las mujeres que dejaban solos a sus hijos en casa para salir a la calle a beber y drogarse, posteriormente aseguró que no sabía por qué las había asesinado y que nunca tuvo la intención de hacerles daño. Para varios especialistas, quedaba en evidencia que seleccionó a sus víctimas aprovechándose de que eran mujeres vulnerables y que le resultaba fácil llevarlas hasta su casa al ofrecerles alcohol y drogas.
y a pesar de que el modus operandi de Sowell era lo suficientemente pragmático para descartar algún tipo de enfermedad mental, el hecho de que fuese un necrófilo y viviera durante años rodeado de basura, ratas, gusanos y cadáveres resultaba contradictorio. En cierto momento, también manifestó sentir una gran frustración por su situación económica y que aquello lo habría llevado a comportarse de manera violenta. Hasta cierto punto aquello era cierto, pues se encontró un comprobante que demostraba que contaba con apenas $3.14 en su cuenta bancaria en el momento de ser arrestado, aunque claramente no justificaba ninguno de los actos por los que estaba siendo acusado. El juicio celebrado el 6 de junio del año 2011 tuvo una enorme cobertura mediática. La defensa sostuvo que el acusado era un enfermo mental y que no debía ser enviado a una cárcel ni tampoco condenado a la pena capital, sino derivado a un hospital psiquiátrico. Al mismo tiempo, Sowell simplemente se declaró inocente a pesar de todas las pruebas que lo incriminaban. Durante todo el juicio, Sowell no mostró ninguna emoción ante los llantos de los familiares de sus víctimas. De hecho, cuando subían al estrado, simplemente permanecía con los ojos cerrados, ignorándolas por completo. Solo se emocionó hasta las lágrimas cuando un ex compañero de celda y una de sus medio hermanas testificaron a su favor y lo describieron como un buen sujeto. Antes de escuchar el veredicto del juez, Sowell finalmente se dirigió a los familiares de las víctimas. Lo único que puedo decir es que lo siento desde el fondo de mi corazón. Sé que probablemente no signifique mucho, pero es todo lo que puedo darles. A pesar de que los especialistas no se pusieron de acuerdo con respecto a si Sowell era un psicópata o un enfermo mental, la gravedad de los crímenes y la indignación popular jugaron un papel importante en el jurado. Finalmente, el día 12 de agosto del 2011, Anthony Sowell sería encontrado culpable y condenado a la pena de muerte. En marzo del año 2012, la defensa solicitó la suspensión de la ejecución de Sowell, la cual había sido fijada para octubre de ese año. Algunos de los criterios en los que se hizo énfasis fue la solicitud de apelación, la cual debía ser elaborada con más tiempo, la selección del jurado y la enorme atención que despertó el caso en los medios de comunicación, lo cual en teoría podía haber influido en la decisión de condenarlo a muerte. Se realizaron varias audiencias a lo largo de los años para decidir el futuro de Sowell, y la ejecución se postergó en varias ocasiones hasta que finalmente la Corte Suprema estipuló que sería ejecutado el 18 de noviembre del año 2020. A pesar de la decisión, nuevamente se aplazó la fecha, y en enero del año 2021, Sowell fue derivado a un centro de cuidados terminales en Columbus, Ohio, antes de fallecer en la madrugada del 8 de febrero, a la edad de 61 años. No se especificaron los motivos de su deceso, aunque oficialmente se descartó que estuviese relacionado con el COVID-19. En una de sus entrevistas tras ser detenido, Sowell mencionó que se sentía frustrado porque padecía de una grave enfermedad al corazón, y es posible que esta afección cardíaca esté relacionada con su muerte. Mientras Anthony Sowell se encontraba en el corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe, la casa de los horrores de Imperial Avenue se había convertido en un dolor de cabeza para los vecinos. Cientos de curiosos se acercaban a diario para tomarle fotografías, y algunos intentaron ingresar a pesar de que se encontraba protegida con una cerca instalada por la policía. Finalmente sería demolida en diciembre del año 2011, y un año más tarde varios políticos y ministros de Cleveland propusieron cambiar el nombre de la avenida.
El 6 de noviembre del año 2021, en el mismo sitio en donde se encontraba la casa de Sowell, se inauguró un jardín conmemorativo bautizado como Garden of 11 Angels en honor a las 11 mujeres asesinadas. Padres, hermanos e hijos de las víctimas, además de líderes comunitarios, activistas y artistas, estuvieron presentes durante la celebración. A día de hoy, el caso de Anthony Sowell aún presenta varias interrogantes. El FBI continúa siguiendo su huella asesina, pues algunos investigadores sospechan que podría estar vinculado a otros crímenes cometidos a finales de los años 80. Sowell se ha sumado a una larga lista de asesinos en serie afroamericanos, algo que también ha llamado la atención de los criminólogos. Hace un par de décadas se estipulaba que la mayor parte de los asesinos en serie eran blancos, pero ese mito se ha ido desvaneciendo poco a poco. Se suponía que los afroamericanos abarcaban menos de un 20% de los crímenes con dichas características, pero lo cierto es que se han triplicado en los últimos 25 años. En el libro Rise of the Black Serial Killers, el autor Justin Lee Cottrell consiguió demostrar que la cantidad de asesinos en serie afroamericanos es igual e incluso mayor que los asesinos seriales blancos desde 1860 hasta el presente. El texto también argumenta que los casos protagonizados por sujetos blancos con víctimas blancas han tenido una sobreexposición por parte de los medios de comunicación, mientras que aquellos protagonizados por negros con víctimas afroamericanas han tenido una menor cobertura, generando la falsa sensación a nivel general de que son mucho más escasos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.